Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al curso de Incoterms, términos del comercio internacional. Ya hace unas clases atrás habíamos definido lo que son los términos del comercio internacional. Recapitulando, podemos decir que los términos del comercio internacional son términos que se van a suscribir dentro de los contratos. Son términos en los que nosotros vamos a llegar a acordar con nuestros vendedores o nuestros compradores, dependiendo de cuál sea nuestra situación, para saber en qué sentido y hasta qué punto vamos a tener la responsabilidad de la compra y venta de las mercancías. Es en este sentido que nosotros habíamos definido 4 grupos de términos del comercio internacional para saber hasta dónde alcanzan estas responsabilidades. Entonces, los términos que habíamos analizado en la anterior clase se referían al único grupo, al único elemento de estos términos, que son los términos ex-work. Habíamos dicho que significa ex-work entregado en la puerta de la fábrica, que la responsabilidad del vendedor muere con la firma de la factura comercial. Entonces, el vendedor no tenía más responsabilidad que entregar en la puerta misma de su fábrica la mercancía. Ni siquiera tenían la responsabilidad de cargar las mercancías en el transporte. El comprador se hacía cargo de todas las pericias, las formalidades aduaneras y transporte. Si la mercancía llegaba a romperse, a deteriorarse o perder parte de ella pasando a la puerta de la fábrica del vendedor, entonces ya moría la responsabilidad del vendedor. El vendedor no tenía por qué responder por esa mercancía. Entonces, los términos ex-work son muy desventajosos para el comprador y por ende son la máxima expresión de todas las ventajas para el vendedor, ¿no? Ahora vamos a hablar del segundo grupo de términos del comercio internacional, los términos F. Estos son 3, ¿no? Tenemos el FCA, el FAS y el FOB. Los términos F se caracterizan porque el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen al transportista principal, que es pagado por el comprador. Se van a diferenciar los FCA de FAS y FOB porque el FCA es un término multimodal. Vamos a ver un poquito más adelante, ya rapidísimamente, en unos momentos, que los términos FCA simplemente suben un poquito más la responsabilidad del vendedor y ya pasa a la entrega de la mercancía encima del transporte seleccionado por el comprador. ¿No? Hay que tener eso. Por ende, estos pueden ser sobre la tierra, o incluso sobre el mar, o sobre algún puerto lacustre, o no sé, por ahí, ¿no? En cambio que los términos FAS y FOB son términos marítimos, porque van a hablar sobre la entrega en el puerto, ¿no? En los puertos designados. ¿Okay? Entonces vamos con el primer término, vamos con los términos FCA. FCA, FAS y FOB. Free Carrier. Ya, tenemos los términos FCA. FCA significa que la empresa vendedora va a entregar la mercancía al transportista o a la empresa designada por el comprador. O sea, es el comprador quien va a disponer del transporte. Entonces ya sube la responsabilidad del vendedor a colocar esa mercancía encima del transporte designado por el comprador. ¿Ya? Las instalaciones de la empresa del comprador o en otro lugar designado van a ser los lugares donde se debe de hacer la entrega, ¿no? Okay. El riesgo se transmite del vendedor al comprador en el punto de entrega, ¿no? Y este tiene que ser dentro del país de origen, no puede ser fuera, tiene que ser dentro del país de origen. No es que vamos a trasladar ese punto al puerto de arribo, porque en ese caso estaríamos hablando de otros términos. Estos no son esos términos. Estaríamos hablando de los términos C, de los términos D, que no es el caso. Seguimos en el país de origen. Cuando la mercancía se ha cargado en los medios de transporte proporcionados por el comprador, si el lugar de entrega son las instalaciones del vendedor. En cualquier otro caso, cuando la mercancía se pone a disposición del transportista en los medios de transporte del vendedor, preparada para la descarga, ¿no? Si no se designa, si no se ha aclarado el FCA, el que yo les decía que tiene el punto de entrega, entonces es el vendedor quien va a disponer de ese punto de entrega de las mercancías, pero dentro del país de origen. Y ese punto tiene que estar obviamente fuera del puerto. Exige que el vendedor
despache las mercancías para la exportación cuando sea aplicable, cuando se concuerde aquello, cuando se diga, no le obliga el vendedor a hacer los trámites de exportación. Ok, entonces, responsabilidades del vendedor: notificar al comprador cuando las mercancías están listas para recoger en el lugar acordado, entregar la mercancía al transportista o al consignatario designado por el comprador. Puede ser el mismo comprador, o el comprador puede haber designado una empresa de transporte que lo lleve hacia el puerto. Pagar todos los costes hasta que los bienes hayan sido colocados en el lugar convenido, incluyendo que se generen por concepto del despachadonero en origen. Entonces, si estamos hablando de los almacenes del puerto, no el puerto, los almacenes del puerto, un almacén cercano al puerto, incluso si fuese necesario los trámites para hacer el primer despacho de exportación, ya puede empezar a pagarlos el vendedor, ¿no? Siempre y cuando se concuerde aquello, ¿no? se especifique en el lugar y sea necesario hacerlo. El comprador debe proporcionar la información suficiente al vendedor sobre el transportista y el traslado de envío de la carga, ¿no? Tiene que especificar si la empresa se va a hacer cargo del transporte de las mercancías, ¿no? Hablamos de términos terrestres, puede ser. El comprador tiene que verificar y recibir en conformidad los bienes. Por medio de aquello se va a generar documentación también, ¿no? Un visto bueno por parte del comprador hacia el vendedor, para respaldo hacia el vendedor en este caso. El comprador asume todos los costos y riesgos del tráfico internacional de mercancías, o sea, el transporte principal, el buque que se vaya, o la empresa naviera, los servicios de una empresa naviera que se vaya a tomar. Es el comprador quien va a adquirir estas responsabilidades, ¿no? Incluyendo todos los adicionales que se pudiese generar durante la entrega. El vendedor tiene que generar evidencia de conformidad o prueba de entrega, ¿no? de los bienes, y asistir al comprador para que obtenga el documento de transporte correspondiente o su comprobante. Ya estamos hablando sobre la generación de una factura. Bueno, en este caso el comprador ya va a tener la factura comercial, o si fuese necesario, en su caso, la aplicación de un documento de transporte, ¿no? Un transporte auxiliar en este caso. Proporcionar una factura comercial o lista de empaque o un documento electrónico equivalente. Ok, entonces ya estamos hablando de los documentos que más adelante un poquito más vamos a empezar a analizarlos de forma detallada, pero pónganse en memoria que hay dos documentos principales que debe de entregar el vendedor. Tenemos la factura comercial y la lista de empaque, conocido también como packing list. Okay, entonces esos son dos documentos necesarios, los principales. Hay documentos secundarios que puede entregar el vendedor, que pueden ser solicitados por el comprador, como cuáles: el certificado de origen, que en todo caso va en el llenado, en el cumplimiento de las formalidades aduaneras de importación. Es el comprador quien va a requerir para poder asistirlo a él en la liberación arancelaria, el gravamen arancelario, ¿no? En cuestiones de importación. Ok, el vendedor tiene que asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria. Si necesitamos que se prorratee la factura, que se detalle más, que se adicione un documento adicional, una carta, un documento original que pueda ampliar la información sobre la mercancía, que pueda ayudar al comprador en su debido momento a hacer la debida clasificación arancelaria, o a poder solventar algunos detalles que se necesitan en el despacho aduanero de importación. Entonces es el vendedor quien está en obligación de poder asistir a ampliar más esta información. El comprador, por ende, también tiene las obligaciones de recibir en conformidad los documentos o comprobantes. Y esto se amplía mucho más cuando se empiezan a utilizar cartas de crédito, cuando un banco intermedia, cuando el comprador toma los servicios de un banco para que sea el banco quien, a verificación del cumplimiento de este término del comercio internacional, pueda hacer el pago al vendedor. Eso vamos a hablar un poquito más adelante también, pero es necesario que el comprador esté conforme con esos documentos. ¿Tienen que ser físicos? Sí, obviamente. ¿Pueden llegar a ser electrónicos? Claro que sí. Pueden llegar a ser electrónicos, pero tiene que haber la manera en que el vendedor pueda
dar fe, dar originalidad de esos documentos, de que esos documentos valgan como originales, son súper necesarios para hacer el despacho de dinero de importación, ¿no? Tienen que haber formas, es que se van a utilizar medios electrónicos. Un comprador debe pagar el precio de los bienes según lo acordado. Obviamente que el vendedor va a incrementar un poquito más estos precios, porque no eso los mismos se van a adicionar los costos del transporte auxiliar que se va a utilizar, ¿no? Para poder montar la carga sobre el transporte que se vaya a utilizar, ¿no? Por parte del comprador. El comprador debe pagar los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor, ¿no? Cuando sea un manual, por ejemplo, o cuando se solicite folletos, no sé, un catálogo. Entonces, obviamente que esa documentación adicional puede llegar a generar un costo, ¿no? Que no lo va a llegar a recubrir el vendedor, no va a ser parte del precio de venta. Puede llegar incluso a facturarse muy aparte por esa otra información que se le llega a requerir, ¿no? CDs, información virtual, ¿no? Cualquier otro tipo de información que se le llega a requerir. Ok, vamos con Free Along Secure. El término FAS, habíamos dicho que es un término del transporte marítimo, ¿no? O sea, solamente se va a aplicar para transportes marítimos, no para transportes terrestres, ni otro tipo, ni aéreos, no se utiliza FAS. Oye, entonces tenemos el FAS, que significa que el vendedor va a realizar la entrega cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por la empresa compradora en el puerto de embarque designado. En resumidas cuentas, es el transporte de esas mercancías hasta el puerto, ¿no? Eso es lo que significa Free Along Ship, un lugar designado, un puerto designado, un puerto de embarque. Si no hay un puerto de entrega determinado, obviamente como lo que pasaba en los términos FCA, el vendedor va a disponer, va a elegir el puerto que le convenga más. Cuando no se designa, se debe de designar. El despacho de aduanas de exportación debe ser por cuenta del vendedor. Ya ampliamos un poquito más la responsabilidad. Ahora ya no es si es que se puede, no, si es que se puede, no, si es que se especifica como había en los términos de FCA. Ahora es necesidad, ¿no? Si ya se ha declarado término FAS, de que el vendedor haga o complete las formalidades aduaneras de exportación, ¿no? Pero hasta el costado del buque. No se encarga, no hay responsabilidad de cargar en el buque, no existe esa responsabilidad. Bueno, algunas cosas que se pueden hablar, algunas responsabilidades del vendedor: notificar al comprador que los bienes han sido colocados junto al buque. Entonces tiene que haber eso. Y si hay, otra vez vamos a repetir, un intermediador, incluso puede pasar la situación de que aparezca una empresa logística, un operario logístico, al que también se le puede rendir cuentas. Pero en este caso, los términos FAS nos dicen que se debe de notificar sí o sí al comprador, que él tiene que estar en conocimiento. Es responsabilidad del vendedor. Se debe de colocar la mercancía junto al buque en el puerto de embarcado o acordado, que habíamos dicho, ¿no? Dentro de sus plazos que se van a configurar, o que se van a especificar. No hay, si alguien me pregunta en cuánto de tiempo tiene, según lo que se convenga entre el vendedor y el comprador dentro del contrato de compra y venta, según aquí. Se debe pagar todos los costes de entrega de la mercancía hasta colocarlos junto al buque. Entonces eso obviamente el vendedor lo va a cargar dentro de la factura comercial. Y en esto hay que ser bien claro, en cuestiones de valoración aduanera, o sea, en cuestiones de encontrar el valor real de las mercancías, o para poder hacer el cálculo de la liquidación aduanera, es necesario también que el vendedor, y esto se los digo por experiencia propia, que el vendedor especifique qué costos está incurriendo para el transporte de estas mercancías hasta el puerto, ¿no? Para que se pueda tener claridad en encontrar el valor real de las mercancías, ¿no? Poder rastrear ese valor, que va a ser un problemita que nosotros vamos a tener cuando arribe la mercancía
en el puerto de origen, o mejor dicho, en el puerto de destino, cuando nosotros tengamos que hacer la liquidación aduanera en la aduana de destino, o cuando tengamos que hacer nosotros las formalidades de importación, ¿no? Entonces es bueno aclarar este asunto de entrada. Ok, vamos con lo que dice las responsabilidades del comprador. Es proporcionar información suficiente al vendedor sobre el buque, el itinerario de la nave y el puerto de embarque. Entonces es el comprador quien va a designar en qué momento va a partir el buque, en qué momento se quiere que la mercancía esté al costado del buque, ¿no? Recibir en conformidad los bienes en el lugar y tiempo acordado, ¿no? Se van a generar documentos, ¿no? para aceptar aquello, ¿no? Vistos buenos. Asumir todos los costos de riesgo del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que son colocadas al lado del buque designado. Aquellos riesgos, aquellos costos que se van a tomar ya para subir la mercancía al buque, desde ese mismo instante ya pasan a cuenta del comprador. El vendedor debe proporcionar una factura comercial y la lista de empaque, el packing list, o un documento electrónico equivalente. Se debe generar en evidencia de la conformidad o prueba de entrega, en este caso, ¿no? Para poder dar celeritud, ¿no? al comprador de que evidentemente ya se ha entregado la mercancía en el puerto designado, no en el buque designado, en el puerto designado. Asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. El comprador debe pagar el precio de los bienes según lo acordado y debe pagar los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor. Habíamos dicho que en cuestiones de los documentos para la exportación, las formalidades aduaneras de exportación, es el vendedor que se va a hacer cargo, no el comprador. Ok, vamos con nuestro siguiente término. Vamos con el término FOB, bien conocido como Free on Board, ¿no? Un término muy utilizado, sobre todo en cuestiones de liquidación aduanera, ¿no? Ok, ¿qué significa FOB? Significa que la empresa vendedora va a entregar la mercancía, y en este caso adentro del buque, sobre el buque designado por la empresa compradora, no por la persona que va a comprar, en el puerto de embarque designado, el puerto que se haya acordado. Ok, el despacho de aduanas de exportación corre enteramente por cuenta del vendedor. El riesgo se transmite cuando la mercancía está sobre el buque. En el momento que ya ha tomado el buque que la empresa naviera que ha tomado, el comprador que ha contratado a la empresa naviera, desde ese momento ya corre por cuenta del comprador, ya no del vendedor. Así que, ¿qué pasa si en el caso de que se está subiendo la mercancía, la grúa que se hace cargo de acomodar el contenedor en el buque designado, sufre una caída y este contenedor se abre, la mercancía que contenía llega a dañarse o a perderse, entonces ya corre por cuenta del vendedor. Es el vendedor quien se va a hacer cargo para responder por esas mercancías, ¿no? Y si ha tomado un seguro o no lo ha tomado, bueno, ya verá el vendedor cómo hacerse cargo para la entrega de esas mercancías, para hacer el cumplimiento del contrato por parte de esas mercancías. Entonces, hasta ese punto corren los servicios del vendedor, ¿okay? Entonces, obviamente que se van a cargar esos costos en la factura comercial nuevamente que va a emitir el vendedor hacia el comprador. Algunas responsabilidades que tiene el vendedor son notificar la entrega de las mercancías a bordo del buque acordado, nuevamente como los términos fáciles. Entregar las mercancías a bordo del buque acordado. Pagar todos los costos hasta que la carga haya sido colocada sobre el buque. Entonces, todos esos costos, nuevamente volvemos a decir, corren por cuenta del vendedor, ¿ya? Incluyendo los que se van a generar por el despacho aduanero de exportación. Las responsabilidades del comprador van a ser proporcionar la información suficiente al vendedor para que realice el traslado o envío de la carga. Recibir las mercancías de conformidad después de haber sido cargadas en el buque. Y por último, asumir todos los costes y riesgos del tráfico internacional, ¿no? Entonces, cuando ya está sobre el buque, ¿no? Es el comprador quien ha designado cuál es la empresa naviera. Entonces, él es el que le está pagando a la empresa naviera, ¿no? No es el vendedor, es el comprador. El vendedor debe generar evidencia de conformidad o prueba de entrega de los bienes, ¿no? Y asistir al comprador para que obtenga el documento de transporte correspondiente o su comprobante.
El comprador debe recibir en conformidad los documentos o comprobantes. El vendedor debe proporcionar una factura comercial y lista de empaque o un documento equivalente. El comprador va a pagar el precio de los bienes según lo acordado y el vendedor va a asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. El comprador paga todos los servicios o documentos adicionales que sea solicitado. Como ya hemos dicho, ¿no? Si se necesita un catálogo, se necesita un CD para ampliar información sobre la maquinaria, una ficha técnica especial, ¿no? Si necesitamos algún certificado, ¿no? Hablamos del país de origen, no del país de allí, pero del país de destino, ¿no? Para el transporte de mercancía peligrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces es el vendedor quien va a correr con esta responsabilidad, pero es el comprador quien va a cubrir el costo de los documentos adicionales que se van a solicitar. ¿Ok? Entonces, de momento, vamos a dar por concluido esta segunda parte, esta segunda batería, este segundo módulo sobre los términos del comercio internacional, en este caso los términos E. Muchas gracias.